Bienvenidos. Esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio transmitido el 6 de octubre de 2025, donde Guillermo Soria Magaña del espacio de CONAFI desarrollan el tema Bancos, Pagos y Tarjetas, la clave para el orden fiscal y financiero para pymes, y este segmento sobre mala administración causan costos fiscales. Pues buenas tardes. Continuamos aquí en Solo Negocios Radio, ya el último segmento del programa. Mi nombre es Guillermo Soria y es un gusto estar platicando aquí con ustedes. Estoy platicando del banco, de las cuentas bancarias en una empresa, de la afectación, de la administración de estas cuentas bancarias. Este programa pues se queda grabado aquí en las redes sociales, se queda grabado en la página de el 1300 AM Radio Mexicana, se encuentra grabado porque también lo compartimos en la página de Solo Negocios Radio y también se encuentra grabado en la página de CONAFI y por qué no ahorita también lo comparto en mi página personal, ahí para que mis amigos y demás clientes y demás que me siguen de manera personal, pues también lo puedan escuchar, ¿no? Estoy hablando del banco, la administración del banco, de cómo tenemos que llevar las cuentas bancarias y estoy pues tratando de darles algunos tips en ese sentido. Les comentaba ahorita en un segmento anterior de las cuentas bancarias en una pyme, que es una persona física, pero también las cuentas bancarias en una persona moral. Y aquí tenemos que tener algo bien claro. En una persona moral, aunque sea, le decía yo ahorita, si yo administro, yo formo una persona moral, una sociedad, una SA, una SDRL, lo que sea, a veces no quiere decir que en realidad sea una sociedad. Esa es la verdad, porque a veces, como les dije, por seguridad, por crecimiento, lo que sea, yo me cambio a una persona moral y me asocio con mi esposa, con mis hijos y demás, y hago una persona moral, pero la sigo administrando yo. Son empresas morales, yo les digo que da mentiritas, porque la sigue administrando una persona. Entonces, sobre todo en esas tenemos que tener mucho cuidado. También donde hay socios de verdad, porque luego los socios, pues al final de cuentas, trabajan dentro de la empresa y tienen que vivir de algo, ¿verdad? Tienen que tener ingresos. Entonces muchas veces los socios cometen dos errores. Uno, hacer retiros personales de las empresas morales. Hazme un cheque porque necesito pagar la mensualidad, hazme un cheque porque necesito para el mandado, hazme un cheque porque me voy a ir de vacaciones. O la otra es esa, que directamente en la empresa le pedimos que en la empresa nos pague gastos personales. Ojo con esas dos cosas. En ambos estamos cometiendo un error que nos puede costar muy caro. ¿Por qué nos puede costar muy caro? Porque la ley dice que si yo, como persona moral, tengo retiros que sean a nombre de los socios o beneficien a los socios, entonces se van a considerar dividendos, se van a considerar retiro de dividendos. Ojo con eso. ¿Qué implica que se considere retiro de dividendos? Para empezar, el que se considere retiro de dividendos es que la persona moral me tiene que retener un 10%. Es decir, si yo retiro ahorita 50,000 pesos, entonces la persona moral me va a cobrar 5,000 pesos. Me debería estar entregando 45,000. Si ya retiré los 5,000, pues hagan el cálculo al contrario para que al retirar queden esos 5,000, ¿verdad? Esos 50,000. Entonces, aquí sería eso. Primero, si yo hago un retiro, se va a considerar dividendos y me tienen que hacer una retención. Y la otra, lo que le llaman dividendos fictos, es cuando yo hago un gasto que beneficia a uno de los socios. Es muy común ver en este tipo de sociedades donde soy una sociedad que estoy con mi esposa, que estoy con mis hijos y de repente pago la colegiatura de mis hijos con un cheque de la empresa, o pago el deportivo, o pago la mensualidad del carro que uso yo y que no es deducible, o cosas así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que la autoridad lo va a considerar dividendos y en teoría, aunque el cheque no esté a mi nombre, sino a nombre de quien pagué, de quien gasté, de quien le compré, de todas maneras tengo que hacer esa retención del 10%. Y la cuestión no queda ahí, es que al final del año, yo, persona física, tendré que hacer una declaración anual, o tendré que hacer mi declaración anual, donde le voy a decir al SAT que obtuve ingresos por dividendos y tengo que pagar mi impuesto, ¿sí? Ahí hay algunos cálculos, etcétera, pero
para asustarlos, padre, pues tengo que pagar mi impuesto y en las personas físicas pagamos hasta el 35% de impuesto. Entonces aquí tenemos un problema porque por estar haciendo mal uso de la cuenta bancaria de la persona moral y gastar en cuestiones personales, entonces, para empezar, la empresa tendrá que pagar el 10% y después yo tendré que en la declaración anual acumular ese ingreso y juntarlo con mis demás ingresos y demás y pagar impuestos. Entonces aquí tenemos dos problemas. Y el otro problema es que si yo en su momento no lo declaré como un dividendo o como un dividendo ficto, como un reparto de utilidades, dividendo es una utilidad, entonces, y el SAT lo detecta en una revisión o lo que sea, pues puedo ser acreedor a sanciones, me van a cobrar los recargos por ese 10% que no retuve y que no enteré en su momento, desde esa fecha que hice ese pago hasta cuando me lo detecten, que sea a lo mejor yo lo detecto en la declaración anual y digo, oye, tuviste en el año estos retiros y pues hay que declararlos, si los hiciste en enero, en febrero, en marzo, pues tendré que calcular recargos de enero, de febrero, hasta la fecha en que se presenta la declaración anual y eso me va a costar más dinero, si es que no quiero tener una multa. Si lo dejo así y después el SAT lo detecta, pues seguramente vamos a tener una multa, aparte de que es un gasto no deducible. Entonces ahí ya tienen que platicar con su contador cómo le van a hacer, si van a tener algún gasto, si van a tener algún honorarios asimilados a salarios. Hay algunas cuestiones que la ley nos permite para que los socios puedan tener su dinero, sobre todo si los socios trabajan dentro de la empresa, ¿sí? Entonces con esto le estoy diciendo, tenemos que tener mucho cuidado con las cuentas que tenemos dentro de la empresa y que usamos de manera personal. Yo les decía el otro día a un cliente, yo la tarjeta de débito de la cuenta de la empresa ni siquiera la cargo, porque no vaya a ser que por error me equivoque y pague un gasto personal con la cuenta de la empresa. El token está en la oficina donde yo no lo tengo a la mano, no traigo ni la aplicación en el teléfono, vaya, porque es la cuenta de la empresa. De mi cuenta que yo uso para gastos personales, es así, traigo la tarjeta de débito, traigo la aplicación en el teléfono y de ahí pago mis cuestiones personales, ¿sí? Y de esa manera no mezclo el negocio con mis finanzas personales y puedo tener una buena administración. La otra, como les dije, si ustedes tienen ingresos, si tienen un flujo de efectivo, una liquidez que están acumulando dentro del negocio, pues les permite poder invertirlo, generar intereses o rendimientos por ese dinero, porque también me ha tocado ver clientes o empresas que empiezan a acumular saldos en sus cuentas del negocio, porque llevan una buena administración, porque no se lo están gastando y demás, pero ahí lo tienen en la cuenta a la vista, ¿verdad? Y entonces están perdiendo dinero porque no lo están invirtiendo. Hace 1 año, 2 años, donde los CETES andaban arriba del 12%, pues échenle, estuvieron perdiendo más del 12% anual por no invertir ese dinero. Ahorita ya los CETES andan creo que en el 7-8%, han bajado mucho, pero aún así es más que la inflación y el tener dinero en el banco, pues hay que aprovechar para invertirlo, ¿no? Entonces, con esto más o menos quiero que nos demos una idea de que no debemos de mezclar, ¿sí? No debemos de mezclar, no debemos de revolver nuestros gastos personales con los gastos de la empresa. Nos va administrativamente, nos va a hacer a identificar si a la empresa le está yendo bien, si tiene utilidades, porque como les digo, si el contador registra todo y lo manda como no deducibles, pues yo voy a decir, no, pues me está yendo de re mal, estoy perdiendo dinero. Y resulta que no, lo que pasa es que estás utilizando las utilidades y las estás poniendo como si fueran gastos de la empresa. Entonces no sabes cuánto realmente estás ganando en tu negocio porque lo estás retirando, ¿no? Entonces, por otra parte, también eso hace que no tengas problema ante las autoridades en caso de una revisión, de demostrar de dónde salió tu dinero. Si tú tienes una cuenta personal, esa cuenta, lo peor que podría pasar es que el SAT te diga, oye, ¿por qué gastaste en esto? Ah, no, pues aquí está donde de la cuenta de mi negocio me hice una transferencia a mi cuenta personal. Y luego de mi cuenta personal le transferí a mis hijos para su gasto personal, o le transfería a mi esposa para los gastos de la casa, o le transfería a mis papás, o le transfería a quien yo quiera, pero ya puedo demostrar de dónde viene el dinero. Entonces el problema con los bancos no es que depositemos en efectivo, no es que hagamos depósitos en las cuentas bancarias. El problema de los bancos es que es rastreable, que todas las operaciones bancarias son rastreables. Entonces la autoridad te puede decir, demuéstrame de dónde proviene este ingreso.
Y si no tienes manera de demostrar un depósito, sea en efectivo o sea en transferencia, en cheque, en lo que sea, pero no tienes manera de demostrarlo, pues vas a tener un problema fiscal, que muchas veces es pagar un impuesto, pero otras veces inclusive puedes tener problemas hasta de lavado de dinero, con sanciones y multas, porque hay cuestiones que tenemos que cumplir con ciertos montos, a lo mejor ya más altos, de depósitos que nos realicen, de ventas que hagamos, que muchas veces si lo hacemos a través del notario, de una agencia de autos y demás, tendrán ellos que informar que en qué gastaste ese dinero, y entonces el SAT podría decir, oye, Guillermo, ¿cómo que fuiste a dar el enganche de una casa de $1,000,000? El notario le va a informar, y a lo mejor la casa es $1,000,000, ni siquiera son esas casotas que traen ahí nuestros amigos de la política, sí, pero es $1,000,000, demuéstrame de dónde salió el dinero. Yo le puedo decir, no, mira, aquí está mi cuenta personal, donde mes con mes estuve ahorrando 20,000, 50,000, aquí están los depósitos, vienen de la cuenta del negocio, y aquí se fue ahorrando, y pues de esa manera pude comprar, no fue ninguna herencia que me gané, ni mi abuelita me donó nada. Que ese es otro tema, ¿va? Las famosas donaciones. Sí nos pueden donar dinero, hay un monto exento en las donaciones, pero hay un monto también que después de ese monto, si quieren luego hablamos en un programa de eso, aunque yo diga que me lo donaron, tengo que pagar impuestos. O sea, no crean que la donación es así como que, me lo donó, entonces ya por eso no pago impuestos, no. Sí, la autoridad te puede permitir que te regalen dinero, pero no crean que es mucho, y de ahí en adelante tendremos que pagar impuestos. Si yo le doy dinero de dono, aunque ahí no es tanto una donación, pero vamos a llamarlo así, a mi esposa, a mis papás, o a mis hijos, o a mis nietos, porque es en línea recta, ascendente y descendente, entonces no se paga ningún impuesto. Pero si es a mi hermano, a mis primos, a mis cuñados, sí se paga impuesto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pero bueno, pues ya con esto me despido. Chequen la administración de sus cuentas bancarias a su empresa, no tengan un desorden con las cuentas, hasta por cuestión financiera. Con esto nos despedimos. Mi nombre es Guillermo Soria. Recuerden, esto no es personal, son solo negocios. Nos vemos la próxima semana. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.